No era una boda. Era una bomba de tiempo con arreglos florales. La iglesia estaba decorada en tonos malva y dorado, justo como quería Clara. Mi hija, mi niña, la misma que me enseñó a vivir cuando su madre me dejó un mes después de su nacimiento. Ahora caminaba al altar, y me pidió que la acompañara, y también que invitara a su madre. Solo si no vienes solo, papá, me dijo. Quiero que ella vea. No entendí del todo, pero asentí. Me presenté con mi traje gris claro y la corbata burdeos que Clara me había regalado para esta ocasión. Pero no iba solo. A mi lado caminaba una mujer que nadie esperaba, que nadie podría haber previsto. Ni siquiera yo, unos meses atrás. Todo empezó con una llamada. Hola, soy Julieta, tu ex cuñada. Nunca antes había hablado con ella, ni siquiera durante el embarazo de Clara. Mi exesposa había cortado con toda su familia cuando se fue, pero Julieta no me llamaba por cortesía. Ella quiere ir a la boda. Dice que tú la invitarás, pero no sabe que yo también fui invitada. Esa llamada cambió todo. Me hizo pensar, recordar, doler. Recordar cómo me quedé solo, con una bebé que no paraba de llorar y ninguna explicación. Solo una nota en la mesa. No puedo. Perdóname. Pasaron 18 años. Clara creció hermosa, fuerte, brillante. Yo hice lo mejor que pude. Nunca hablé mal de su madre. Nunca le conté que, tras dejarme, su madre se casó de nuevo, que tuvo otro hijo, que desapareció de nuestras vidas por completo. Clara la buscó. A los 16, la encontró en redes. Se escribieron, se vieron, a escondidas. No quiero hacerte daño, papá, me dijo, pero quiero saber quién es ella. Y la entendí, aunque doliera. El día de la boda, Clara me tomó del brazo con fuerza. Su sonrisa era nerviosa, hermosa, pero en sus ojos había algo más. Gracias por traerla, susurró. ¿Estás segura de esto? Pregunté. Muy segura. Y ahí estaba ella, mi exesposa, en la banca izquierda, vestido azul marino, peinado perfecto, sonrisa frágil, hasta que vio a la mujer que me acompañaba. Su expresión se rompió como cristal. Se levantó de golpe. ¡Tú! Gritó. El silencio cayó como un telón. Todos los invitados se volvieron. Clara no se movió. Yo tampoco. ¿Cómo te atreves a traerla? Su madre chilló. Yo la invité, dijo Clara con calma. Y entonces el caos empezó. Ella no gritaba solo por rabia. Era pánico, desesperación, como si hubiera visto a un fantasma. Y en cierto modo, lo había hecho. Julieta no se movió. Su vestido color arena contrastaba con la sobriedad del resto. El cabello recogido, los ojos firmes. Clara la tomó del brazo. Mamá, ella también es mi familia. Ella destruyó mi vida, escupió mi exmujer. Tú no entiendes. Entonces explícame, replicó Clara, sin soltar el brazo de Julieta. Explícame por qué me dejaste, por qué desapareciste, por qué me bloqueaste cuando tenía 7 años y te mandé una carta. ¿Eso también fue culpa de Julieta? El silencio dolía más que cualquier grito. Mi exmujer se tambaleó, como si la banca ya no pudiera sostenerla. Yo conocía esa mirada. Era la misma de hace 18 años, antes de dejarme. Yo no podía quedarme. No así. ¿Así como? La voz de Clara se quebró. ¿Con un bebé? ¿Con un marido que te amaba? ¿Con una hermana que te ofreció su casa cuando te sentías sola? Julieta cerró los ojos un instante. Clara la sostuvo más fuerte. ¿Me vas a decir ahora que lo dejaste todo por amor? Preguntó Julieta, y su voz fue cuchilla envuelta en terciopelo. Porque yo estuve ahí cuando desapareciste. Yo recogí tus cosas. Yo lloré por ti. Pero no te fuiste por amor. Te fuiste por cobardía. Mi exmujer se llevó una mano a la boca. Un murmullo recorrió la iglesia. La música había cesado. El cura observaba en silencio, los labios apretados. Tú me quitaste todo, rugió. Lo sabías. Sabías que él era todo para mí. No, respondió Julieta.
Sabía que tú eras todo para él, y que eso lo estaba matando. El aire se volvió denso. Vi a Clara estremecerse. Yo no entendía, no del todo. Pero algo se quebraba en mí. Algo que había estado agrietado durante años, finalmente cediendo. ¿Qué está pasando?, pregunté. Nadie respondió. Díselo, dijo Julieta. Mi exmujer negó con la cabeza. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Dilo tú, susurró. Julieta miró a Clara, luego a mí. No se fue porque te odiaba, ni porque no te amaba. Se fue porque no podía vivir con lo que sentía, porque estaba enamorada de mí. Un murmullo más alto recorrió la iglesia. Algunos se pusieron de pie, otros miraron hacia otro lado. Mi garganta se cerró. Clara no dijo nada, solo respiró hondo. Luego se volvió hacia su madre. ¿Es verdad? Ella bajó la mirada, luego asintió. ¿Y por eso me dejaste? ¿Porque no sabías cómo decirlo?, dijo Clara. Su voz ya no era temblorosa, era hielo. No quería que crecieras en un hogar confundido, no quería hacerte daño. Lo hiciste igual. Mi exmujer cayó de rodillas, literalmente, como si su cuerpo ya no pudiera con la culpa. Y entonces, como si nada de eso hubiera ocurrido, Clara se giró, me tomó del brazo y dijo, «Vamos, papá, es mi boda». Y seguimos caminando por el pasillo, entre los escombros invisibles de una historia jamás contada. La fiesta siguió, o al menos eso parecía. La música volvió, los aplausos surgieron cuando Clara y su esposo se besaron al final del altar, y los pétalos cayeron como si todo fuera perfecto. Pero no lo era. Yo no podía dejar de mirar hacia la banca izquierda, ahora vacía. Mi exmujer se había ido. Julieta se mantenía de pie junto a la entrada, como una figura esculpida, inmóvil, atrapada entre el pasado y el presente. Gracias por no soltarme, me dijo Clara mientras salíamos para las fotos. Sé que fue demasiado, pero necesitaba saber. ¿Lo sabías?, pregunté. No todo, solo intuía cosas. Mamá siempre hablaba de Julieta con rabia, como si le doliera, pero nadie odia tanto sin amar primero. Asentí, sin palabras. El viento levantó el tul de su vestido. Por un segundo, volvió a ser mi niña. Luego me miró de nuevo, con esos ojos que ya eran de mujer. ¿Te molesta que ella esté aquí? ¿Julieta? Sí. Number, solo me duele no haberlo sabido antes. No por mí, por ti. Por mí también fue una sorpresa, confesó. Pero ella fue honesta. Me dijo que lo suyo con mamá nunca llegó a ser real, que cuando se declaró, mamá huyó. Literalmente, no por odio, por miedo. ¿Y tú la perdonaste? Julieta no me hizo daño. Mamá sí, pero estoy tratando de entenderla. Nos interrumpieron para las fotos. Sonrisas congeladas, abrazos de compromiso. Pero algo en el ambiente ya no era el mismo. Los susurros corrían entre los invitados. Sabían lo que había pasado. Lo habían escuchado. Lo estaban digiriendo. En la recepción Julieta apareció. No se sentó con la familia. Se quedó cerca de la salida, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Me acerqué a ella. ¿Estás bien?, le pregunté. Number. Pero no vine por mí, vine por ella. Clara me pidió que estuviera, así que estoy. ¿Y si no lo hubiera hecho? No habría venido. Guardamos silencio unos segundos. ¿Por qué me lo ocultaron todos estos años?, pregunté. No era mi historia que contar. Yo nunca quise interponerme. Amaba a mi hermana. Pero lo que sentía era más fuerte. Ella lo supo. Me pidió distancia. Me la fui. Me alejé. Pero cuando supe que la había dejado, que te había dejado con Clara, nunca entendí por qué. Ahora lo sabes. Ahora lo sé. Vi la sinceridad en su rostro. No había triunfo. No había revancha. Solo una tristeza antigua, enquistada. Clara se nos acercó. Se colocó entre nosotros. Tomó nuestras manos, una en cada lado. Mi madre me dejó un mes después de nacer, pero ustedes dos nunca se fueron.
Aunque no lo sabían, siempre estuvieron. Ahora necesito que estén, no por lo que fueron, sino por lo que eligen ser ahora. Julieta se quebró por primera vez y lloró, en silencio, como se llora cuando la verdad deja de doler. Y yo supe, en ese instante, que algo estaba por cambiar. No fue esa noche, no al día siguiente. Fue una semana después, cuando recibí el mensaje. Era de Clara. Papá, ¿puedes venir a casa esta noche? Mamá está aquí y quiere hablar. Me quedé mirando la pantalla. El café se enfrió entre mis manos. No había vuelto a verla desde la boda, ni una llamada, ni una explicación. Solo el eco de su grito. ¡Tú! Me presenté a las 8. Clara abrió la puerta. Su rostro estaba tenso, pero sereno. Gracias por venir. Está en el comedor. Entré con paso lento. Cada mueble, cada foto enmarcada parecía observarme. Y ahí estaba ella, sentada, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, como si esperara juicio. Hola, dije. Hola. Su voz era baja, apenas un susurro. Nos quedamos en silencio. Clara apareció con 3 tazas de té. Las dejó y se fue sin decir nada. No sé por dónde empezar, dijo ella finalmente. Empieza por lo que no dijiste en 18 años. Asintió. Tomó aire y habló. Cuando nació Clara, yo ya no era yo. Sentía que vivía una vida prestada. Amaba a esa niña, pero no podía soportarme a mí misma. Me miraba al espejo y no veía a una madre ni a una esposa. Veía una mentira. Sus ojos brillaban, pero no lloraban. Lo intenté, de verdad, pero cada día con ustedes me recordaba que lo que había hecho contigo no era amor. Era refugio. Me casé contigo porque necesitaba escapar. De mi familia, de Julieta, de mí misma. Me ardía el pecho, pero no interrumpí. Julieta fue mi primer amor, también el más confuso. Me aterraba lo que sentía. Crecí en un hogar donde eso no era permitido, donde amar mal era peor que no amar. Me obligué a olvidarla, a alejarme, a buscar algo. Seguro. ¿Yo era eso? Pregunté. Sí. Su honestidad me golpeó como un ladrillo. No lo digo con crueldad, pero contigo sentí paz, y eso me bastó, hasta que no lo hizo más. ¿Y Clara? Murmuré. Mi mayor error fue pensar que podía criarla sin romperla, que podía irme y dejarla intacta, pero no existe una salida limpia cuando amas y huyes a la vez. Se llevó las manos al rostro por un instante. Cuando bajó las manos, su voz temblaba. La busqué muchas veces. Me escondí en redes falsas. La observaba desde lejos. Supe cuándo perdió su primer diente, cuándo ganó el concurso de ciencias, pero no me atrevía a volver. Entonces, ¿por qué ahora? Porque Julieta está ahí, y Clara me miró como si ya no tuviera miedo, como si estuviera lista para saber quién era su madre de verdad. No la que huyó, no la que mintió, la mujer rota, la que falló. La taza temblaba entre mis dedos. Ella levantó la mirada. Por primera vez en años me sostuvo la mirada sin huir. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que no te dejé por odio. Te dejé porque te respetaba demasiado para seguir viviendo contigo sin amarte como merecías. Silencio. Luego, una voz suave desde el umbral. ¿Y a mí? Preguntó Julieta. Nos giramos. Julieta estaba ahí, Clara detrás de ella. Nadie la había llamado, pero algo en el aire la había traído. Mi exmujer se levantó, se quedó frente a ella. Te amé. Me odié por eso. Me escondí. Pero sí, te amé. Julieta respiró hondo. La tensión en sus hombros se deshizo, centímetro a centímetro. No te odio por haberte ido, pero no me vuelvas a dejar sin explicación. ¡Jamás! Las 2 se abrazaron. Y por primera vez en casi 2 décadas, sentí que el tiempo empezaba a cerrar sus heridas. Después de aquella noche, no volvimos a ser los mismos. Ninguno de los 3. Clara empezó a visitar a su madre. No mucho al principio,
Pequeños encuentros, cafés incómodos, silencios largos, pero algo se reconstruía, con cuidado, con límites, con cicatrices visibles. Julieta, por su parte, se quedó. No en mi casa, ni en la suya. Se mudó a un departamento pequeño cerca del parque donde Clara solía jugar de niña. A veces la veía sentada ahí, en la banca azul, con un libro que no leía, y yo me perdí un poco. No sabía cómo ubicarme en esa nueva geografía. Durante años fui el único pilar, el único presente, el que cocinaba, planchaba, llevaba a Clara al colegio, le explicaba los ciclos del agua para sus tareas y lloraba a solas cuando me preguntaba por mamá. Y ahora ese espacio compartido se reconfiguraba, ya no era solo mío. Y aunque parte de mí lo celebraba, otra dolía, no por celos, no por venganza, por cansancio, por lo no dicho. Clara lo notó. Una tarde, apareció con una caja en mis manos. Es de mamá, dijo. Quiere que la abras tú. Era una caja de madera, antigua. Dentro había fotos. Fotos de los primeros meses de Clara. De mí, dormido en el sillón con ella en el pecho. De la primera Navidad, de su primer cumpleaños. Y cartas. Fechadas, mes a mes. Escritas por su madre. Para Clara cuando tengas 3 meses. Me pregunto si ya te reíste por primera vez. Hoy cumplirías 2 años. Me pregunto si aún gateas o ya corres como tu padre. Sé que no puedo enviarte estas cartas, pero necesito escribirte. Necesito decirte que te amo, que aunque me esconda, no te olvido. Leí cada una con manos temblorosas. Las escribía y las guardaba, explicó Clara. Nunca se atrevió a enviarlas, pero no podía dejarlas sin leer. Me las entregó todas hace unos días. ¿Por qué me las das a mí? Porque tú también necesitas saber que no fuiste olvidado, que aunque su forma fue cruel, no se trataba de falta de amor, sino de no saber amar. Pasé días leyendo esas cartas. No todas me consolaron. Algunas me enojaron más. En otras descubrí ternura, culpa, desesperación, y en medio de todo, una constante: su nombre, su ausencia, su amor confuso. Fue entonces cuando decidí hablar con ella. Le pedí vernos. En el mismo parque donde solía llevar a Clara, donde ahora Julieta también caminaba a veces. Ella llegó puntual, sin maquillaje, sin adornos, solo ella. Gracias por venir, dije. No sabía si lo harías, respondió. Nos sentamos. El aire era cálido. El atardecer empezaba a teñir las hojas de naranja. Leí las cartas, dije. Ella asintió. Quería odiarte más después de leerlas, pero no pude, porque entendí algo. Tú también sufriste, solo que tu forma de lidiar con eso fue huir. No es excusa, Number, pero es humano. Me miró. Esa mirada rota, honesta. Durante años quise escuchar una disculpa, pero creo que hoy ya no la necesito. Lo que necesito es paz, para mí, para Clara y para ti. Ella rompió. Lágrimas, silencio, respiraciones profundas. Gracias, susurró. No me agradezcas. Solo no vuelvas a desaparecer. No lo haré. Nos quedamos ahí sin hablar, viendo a un niño que intentaba volar una cometa. Era torpe. La cometa caía una y otra vez, pero él seguía intentando. Y pensé que así éramos nosotros ahora, intentando. La transformación no llegó con fuegos artificiales. No hubo epifanías ni grandes escenas. Fue algo más lento, más verdadero, como el deshielo. Pasaron los meses. Clara y su esposo se mudaron a su nuevo apartamento. Yo la ayudé con las cajas, los muebles, incluso colgué los cuadros en la sala. Y en cada visita encontraba a su madre sentada en la cocina, pelando frutas o revisando viejos álbumes con ella. Al principio, me ponía tenso, pero aprendí a quedarme, a aceptar que no éramos enemigos, solo fragmentos del mismo recuerdo. Una noche, mientras tomábamos vino en el balcón del apartamento de Clara, Julieta me dijo algo que no olvidé. Pensé que todo lo que pasó me condenaba al margen, pero tú me dejaste estar.
No fue por generosidad, contesté. Fue por ella. Clara te necesitaba y yo también necesitaba entender. ¿Y lo hiciste? No del todo, pero me basta saber que aún se puede reconstruir lo que parecía perdido. Me miró, y en su rostro no había gratitud. Había respeto, el tipo de respeto que se gana con cicatrices. Mi exesposa, por su parte, fue poco a poco volviendo a sí misma. Consiguió trabajo en una biblioteca, iba a terapia. A veces me mandaba mensajes breves, neutrales, sobre Clara, sobre papeles, nada personal, pero suficientes para saber que, aunque la herida no se había cerrado, ya no sangraba. Un día, Clara organizó una comida. Dijo que era solo para nosotros cuatro, ella, su esposo, su madre y yo. Aceptamos sin saber lo que preparaba. La mesa estaba servida con esmero, flores en el centro, copas alineadas. Clara sonreía como cuando era niña, orgullosa de su dibujo en la nevera. Quiero agradecerles, dijo cuando nos sentamos. No por lo que hicieron, sino por lo que eligieron no hacer, destruirse. Nos miramos los tres. El peso de sus palabras nos sostenía. Crecí creyendo que mi madre me había abandonado, que mi padre cargaba solo con todo, que el amor era algo frágil y que las cosas rotas no se arreglaban. Tomó aire. Su esposo le acarició la mano. Pero ahora sé que no todo lo que se rompe queda inútil, que hay formas de volver a juntar los pedazos, que no necesito padres perfectos, sino humanos, y ustedes, finalmente lo son. Silencio. Un silencio hermoso. Entonces ella sacó algo, un sobre, lo dejó en la mesa. Esto es para ustedes, dijo, mirándonos a su madre, a Julieta y a mí. Abrí el sobre. Dentro había un dibujo, hecho a mano. Clara había trazado una casa, 3 figuras en la puerta, un hombre, una mujer con el cabello corto y otra con un vestido azul. Ella estaba al centro, con un corazón en el pecho. Así se ve mi familia ahora, dijo. No como antes, pero mía. Julieta no pudo contener el llanto. Mi exmujer también. Yo simplemente sonreí. Era la primera vez que veía un futuro donde todos teníamos lugar. Después de la comida, Clara me abrazó fuerte. Gracias por haberme criado solo, dijo. Pero aún más gracias por no quedarte solo cuando tuviste la opción de perdonar. No respondí. Solo la abracé más fuerte. Y supe que aunque nunca recuperaríamos lo perdido, habíamos ganado algo que nadie esperaba. Una nueva forma de estar juntos. Pasaron más semanas. El tiempo, como siempre, siguió su curso sin hacer distinción entre los momentos más felices y los más oscuros. Lo que había comenzado como una dolorosa reconstrucción entre nosotros se convirtió en una nueva forma de convivencia. Aunque nunca llegamos a ser la familia perfecta que muchos imaginan, encontramos algo más valioso: aceptación. Un mes después de aquella comida, Clara nos invitó a todos a su casa de campo. El aire fresco de las montañas nos envolvía, y la calma del lugar parecía llevarse con ella los recuerdos rencorosos. Estábamos ahí, los 4, en un espacio que no necesitaba ser perfecto para ser hermoso. La casa de Clara, modesta y llena de luz, había sido construida con paciencia. No solo con ladrillos, sino con el mismo esfuerzo de encontrar el equilibrio que nunca tuvimos antes. Sentados en el patio, con las tazas de café humeantes entre las manos, mi exmujer miró a Julieta. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no había odio ni resentimiento, solo comprensión. Era como si, después de todos esos años, finalmente pudieran verse sin los fantasmas que nos habían perseguido. ¿Recuerdas cómo era todo cuando creíamos que no había vuelta atrás?, dijo mi exesposa, rompiendo el silencio con una voz suave. Pensé que ya no podía perdonarme. Yo tampoco, respondió Julieta, pero ahora lo sé. No todo necesita ser perdonado. A veces basta con entender. Miré a Clara, que nos observaba con una sonrisa tranquila. No había tensión en su rostro, ni en su cuerpo.
solo paz. Y eso, de alguna forma, nos unía a todos. Aunque la historia no había sido fácil, había sido nuestra. La tarde se alargó mientras conversábamos de todo y de nada. Nos reímos, compartimos anécdotas, y a veces el silencio se hacía cómodo. Nunca pensé que llegaría el día en que estaría sentado tan cerca de mi exmujer y de Julieta, hablando sin mirarnos como enemigos. Pero ahí estábamos, encontrando una nueva manera de ser familia. Al final del día, antes de partir, Clara nos abrazó a todos. No hacía falta decir nada más. La reconciliación había llegado en su momento. No era perfecta, ni siquiera fluida, pero estaba hecha de algo real. Gracias por estar aquí, dijo, casi en un susurro, por volver, por intentarlo. No respondí con palabras, solo la abracé fuerte, como nunca lo había hecho en mi vida. Y supe que, al final, habíamos encontrado algo mucho más grande que el rencor o las faltas. La posibilidad de seguir adelante, de aprender a vivir con lo que somos, no con lo que nos gustaría ser. Al conducir de regreso, ya sin palabras, miré por la ventana. La carretera se extendía frente a mí, pero ya no estaba tan sola. En algún lugar, tal vez aún distante, había un futuro lleno de nuevas oportunidades. Oportunidades para volver a empezar, para escribir la historia de una familia rota, pero reconstruida. Y, al fin, no me sentía perdido. 2 meses después, recibí una carta, no un mensaje, no un correo, una carta escrita a mano. Era de mi exesposa. Solo decía, gracias por criarla con tanto amor cuando yo no pude. Gracias por no enseñarle a odiarme. Gracias por dejarme volver. La guardé en el cajón donde están las cosas que no se muestran, pero que nunca se tiran. Esa noche, Clara nos invitó a cenar. Julieta preparó risotto. Mi exmujer llevó una tarta. Yo llevé vino, nada extraordinario. Y sin embargo, al mirarlos a todos, sentí algo que nunca había sentido del todo. Paz. Ya no éramos lo que fuimos. Éramos otra cosa, más honesta, más abierta, más real. Clara tomó una foto. Nosotros tres en la cocina, riendo por algo tonto. Me la envió con un mensaje, así es como se ve el perdón. Y lo era.